Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la biografía de un escritor español muy importante, el creador de Platero y yo, pero que de hecho no solo creó Platero y yo, sino que tiene una extensa colección de poemas. Él escribió muchísimo a lo largo de su vida y es el gran escritor Juan Ramón Jiménez. Estoy seguro que ustedes hoy se van a sorprender de toda la información que encontré de Juan Ramón, que yo creo que nos deja una lección muy valiosa para todos nosotros. Y esa lección es que independientemente de que hayamos nacido con alguna enfermedad, cuando tenemos apoyo familiar, apoyo de nuestra mamá, nuestro papá, nuestra esposa, nuestros amigos, es posible tener una vida plena y productiva y enfrentar esos demonios con el apoyo de nuestros seres queridos, que es el gran mensaje que me queda después de descubrir muchas cosas interesantes de la vida de Juan Ramón Jiménez. Probablemente la que más me impactó era que en su pueblo lo conocían como el loco. Él era el loco del pueblo porque debido a un trastorno bipolar que él tenía, pues pasaba largos periodos de depresión. Gran parte de su vida estuvo internado en muchísimas clínicas, recibió mucho apoyo psiquiátrico, recibió terapias, estaba medicado, pero gracias al gran apoyo familiar que siempre tuvo, Juan Ramón nunca estuvo en las calles, abandonado, a pesar de que en las rachas malas de su depresión, él mismo confesaba que no quería salir de la cama, no quería bañarse, no quería comer, pero afortunadamente siempre tuvo personas que lo quisieron y lo apoyaron mucho. Así que ustedes van a descubrir muchísimas cosas sobre la vida de Juan Ramón Jiménez. También, si esta es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de mis videos en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en tus estados de WhatsApp. Con eso me ayudas muchísimo porque cuando lo haces, YouTube recomienda mis videos en tus países de origen. También les recuerdo que si necesitan tutorías personalizadas conmigo, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresías que necesitan. Hay diferentes precios desde $49.99, $99.99, $249, $399 en dependencia de tus necesidades. La inmensa mayoría de ustedes entra al nivel siempre de $99.99 y luego se va moviendo a los otros niveles. Pero obviamente esto depende de tu necesidad, si estás elaborando en este momento un ensayo, un análisis crítico, si estás tomando un curso de poesía, un curso de teatro y te sientes muy frustrado y crees que vas a reprobar el curso, pues yo soy la solución a tu problema. Las clases son a través de Meet o a través de Zoom y obviamente nos ponemos de acuerdo porque recuerda que yo vivo en Nicaragua y bueno, siempre hay que ver la diferencia horaria porque les comento que a veces me pasa que agendo, bueno, antes porque ahora ya pregunto, agendo reuniones con algunos de mis estudiantes y ahí nos damos cuenta que tenemos 20 horas de diferencia, ¿no? Porque obviamente yo estoy en Nicaragua, en Centroamérica, y muchos de ellos están en Europa, en los Estados Unidos. En el istmo centroamericano pues no hay problema porque prácticamente tenemos el mismo horario, pero sí es algo que debemos tener en cuenta. Bueno, otra cosa importante es que si quieres apoyar la creación de contenido de mi canal, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme y seleccionar el nivel de $2.49 al mes. Algunos de ustedes de hecho donan más de eso. Algunos seleccionan el nivel de $14.99 y bueno, siempre hay gente que es muy fan y agradezco muchísimo porque selecciona niveles también más caros con el objetivo de apoyar este esfuerzo educativo que se hace de manera independiente. Yo no recibo patrocinio de nadie y eso me encanta porque me permite también tener mucha libertad creadora. Pero obviamente pues hay gente como Janet, como el Planeta Abraham Plantes Sin Más, como Rodolfo, como Noé, como Miguel, como Hipólito, como Orlando, como Nida, como Verónica, que donan de manera muy desinteresada y yo les agradezco muchísimo. Recordarles que tenemos nuevos videos todos los miércoles, los viernes y los domingos. Así que estén pendientes porque siempre estoy creando contenido en mi canal. También quisiera que ustedes me dejaran saber en la casilla de los comentarios la vida de qué escritor famoso les gustaría que reseñáramos en mi canal. De hecho, gracias a sus comentarios es que hemos tenido a Ernest Hemingway, a Virginia Woolf,
tuvimos la vida de Fray Luis de León, tuvimos la vida de las hermanas Bronte, de Charles Dickens, de Edgar Allan Poe. O sea, realmente se ha vuelto un espacio en que ustedes me retroalimentan, así que por favor déjenmelo saber. Y finalmente, pues para los que desean recibir tutorías conmigo, recuerden que los puedo apoyar en la elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, análisis de poemas, edición de textos, redacción de párrafos, elaboración de tesis monográfica y pues obviamente esto lo hacemos con el objetivo de que ustedes puedan tener una tutora personalizada que los apoye en un momento difícil y con tiempo, porque eso es muy importante. Si ustedes me avisan al inicio del curso, estoy segura que lo podemos salvar, pero si ya a mí me llaman cuando les queda un mes de clase, es muy difícil que podamos ponernos al día. Entonces vamos a movernos con la fotografía de Juan Ramón Jiménez. Recuerden ustedes que el objetivo de estos videos es ahondar en la vida, pero también que ustedes recuerden cómo se elaboran los ensayos. Entonces recuerden que todo ensayo debe tener una fotografía del autor, debe tener un título atractivo. En este caso fue Juan Ramón Jiménez, el genio que llamaban el loco del pueblo, porque de todo lo que leí, que hubo muchas cosas interesantes, esto fue realmente, fue de las cosas que más me impresionó, que a pesar de que él ganó el Nobel de Literatura, pues como dicen muchas veces, nadie es profeta en su tierra, y en su mismo pueblito los niños se burlaban de él. A lo cual Juan Ramón creo que siempre reaccionaba de manera divertida, porque él estaba consciente de su enfermedad. Él lo sabía, no lo escondía. De hecho, cuando muere su padre, él desarrolla una gran paranoia a la muerte. Por eso es que siempre él tenía muchos amigos doctores y le encantaba, esto me parece muy curioso, quedarse a vivir en la casa de estos médicos para recibir apoyo psiquiátrico en todo momento. O sea, que él tenía una personalidad complicada, pero sin lugar a dudas fue un gran genio. Recuerden que a la hora de elaborar un ensayo biográfico es importante que lo dividan en introducción, donde ustedes mencionen aspectos curiosos, interesantes, que luego van obviamente a ampliar en el desarrollo y luego del desarrollo se van a ir a la conclusión, donde van a recoger los aspectos más importantes de este escritor. Entonces vamos a empezar con nuestra introducción. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Juan Ramón Jiménez nació en el seno de una familia muy rica en España. Esto también fue importante porque pienso que si él hubiera nacido en otra familia, no hubiera tenido el apoyo, los mejores médicos, los mejores tratamientos. Entonces, esto también es importante recalcar que él nació en el seno de una familia con mucho nivel adquisitivo, y bien por él. Desde joven fue un niño sensible, melancólico y enfermizo. Tenía un trastorno bipolar que lo llevaba de la euforia a la depresión. Además, era un hombre muy guapo. Juan Ramón cuando joven era guapísimo. Por cierto que les recomiendo una película que vi hace como 2 días. Se me va ahora el nombre. No recuerdo. Una película española sobre la vida de Juan Ramón Jiménez. Y realmente era un hombre muy atractivo. Así que debido a que era muy guapo, él tuvo muchas amantes. Sin embargo, se enamoró de una sola mujer, con la que se casó y que fue la gran compiladora de su obra y a la cual estoy segura que nunca le fue infiel, porque no era, a pesar de haber tenido muchos amantes, Juan Ramón no era un hombre empedernido en las mujeres. Al contrario, o sea, cuando él se enamoró de su esposa, se casó y tuvieron una relación muy buena, muy plena, y ella también apoyó muchísimo a Juan Ramón Jiménez en sus etapas de depresión y también se volvió en la gran compiladora de su obra y editora. De hecho, ella prácticamente renunció a su trabajo, a sus sueños también de ser escritora, para volcarse en la obra de Juan Ramón Jiménez. Además que era una mujer empresaria, o sea, tenía buen ojo para los negocios. Inmediatamente se dio cuenta que Juan Ramón podía tener mucho éxito y por eso es que siempre él dijo que gran parte de su Nobel de Literatura, de los libros que había publicado, fueron por su esposa Zenobia. Así que tenemos una mujer en la vida de Juan Ramón muy importante, como pasó en los escritores rusos, en Tolstoy, que también tuvo una esposa muy presente, o en Fyodor Dostoyevsky, que también tuvo una esposa que fue un eje primordial en su trabajo. Entonces, gran parte de su vida, Juan Ramón Jiménez estuvo internado en varios sanatorios. Vamos a hablar también de eso, de la enfermedad que tenía de manera abierta. Porque, bueno, primero creo que aprendemos mucho de lo que es convivir con una enfermedad psiquiátrica y también, a pesar de haber nacido con una enfermedad,
complicada, esto no le evitó ganar el Premio Nobel de Literatura y alcanzar el nivel literario que él tuvo. En estos largos periodos de reclusión, él escribió, dato muy importante, su obra más relevante, Platero y yo, y una amplia colección de poemas, a pesar de que Platero y yo no fue la única obra de Juan Ramón Jiménez. De hecho, él tiene una obra muy vasta, él publicó más de 40 libros. Lo que pasa es que Platero y yo sí fue su obra más famosa. Entonces, en cierta manera, dicen los críticos que esta obra tan relevante, tan importante, ensombreció un poco el resto de su obra porque pues esta fue realmente su obra maestra, ¿no? Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura estando en el exilio en España, pero debido a que tan solo 3 días antes había muerto la compañera de toda su vida, que era Zenobia, él no quiso ir a recibir el Nobel, estaba muy deprimido. Y ya después de la muerte de Zenobia, obviamente, él prácticamente vivió muy poco porque quedó muy golpeado por la pérdida de la gran compañera, ¿no? Algo que también creo que pasó en el caso de la reina Isabel, que acaba de fallecer y que pues la vimos que su salud se vio afectada después de la muerte del príncipe Felipe. Entonces, bastante parecido aquí. Ya cuando muere Zenobia, él pues ya no había ese gran pilar que lo mantenía haciendo polvo a tierra y él pues se deterioró rápidamente y murió tan solo unos pocos meses después de la muerte de su esposa y de haber ganado el Premio Nobel de Literatura. Además, Juan Ramón Jiménez siempre luchó contra la depresión y una de las cosas clave para luchar contra esta depresión fue la literatura y su familia, porque siempre estuvo rodeado de personas que supieron darle el respaldo psicológico y también económico, porque vamos a hablar de eso, que él necesitaba para escribir. Por eso Juan Ramón Jiménez realmente nunca tuvo necesidad de trabajar, o sea, de trabajar para subsistir, sino que siempre estuvo rodeado de personas que cubrieron sus necesidades económicas, porque, y voy a aclarar esto, porque descubrieron que Juan Ramón era un genio, o sea, que tenía una gran habilidad para crear, para escribir, y entonces su madre, su padre, sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos y luego su esposa se encargaron siempre de darle todo lo que él necesitaba para que él se concentrara solamente en su obra literaria. Y por eso también la vida de Juan Ramón Jiménez nos enseña tanto de lo que significa un escritor con apoyo familiar y lo que significa un escritor sin apoyo familiar. No estoy diciendo que cuando no hay apoyo familiar no lo podemos lograr, pero obviamente cuando hay una enfermedad de por medio, vemos el caso de Jorge Luis Borges, que tuvo el apoyo de su madre, obviamente la familia fue muy importante. Hay otros escritores que lo lograron sin apoyo familiar, ahí está el mismo Charles Dickens, las hermanas Bronte en cierta forma, aunque sí, yo creo que ya sí tuvieron el apoyo de su padre, pero bueno, lo que intento decir es que el apoyo de la familia es muy importante para que estas personas tengan vidas plenas, y él vaya que lo logró. Sin duda, sin el apoyo de todas estas personas, Juan Ramón Jiménez nunca creo que hubiera ganado el Nobel, porque los periodos de depresión, en el caso del trastorno bipolar, pueden llevar incluso a las personas a cometer suicidio, atentado contra su vida. Pero como él siempre estuvo muy protegido, muy querido, muy apoyado emocionalmente y psicológicamente, afortunadamente, pues nunca intentó quitarse la vida. Eso es algo también importante, a diferencia de lo que sí hizo Hemingway, porque estando en un estado de depresión terrible, pues sabemos que tristemente se suicidó. Esta es la vida del premio Nobel que apodaron el loco del pueblo, el creador de esa maravillosa obra que todos conocemos, Platero y yo, ¿no? Entonces hemos dado algunas pinceladas de la vida de Juan Ramón y ahora vamos a ahondar un poco en aspectos importantes, ¿no? Sobre todo en fechas, y voy a ir obviamente salpicando el ensayo con comentarios personales que siempre enriquecen bastante los en vivos, ¿no? Porque me doy a la tarea de investigar. Juan Ramón Jiménez nació el 23 de diciembre, buen regalo para la familia, de 1881 en la casa número 2 de la calle de la Ribera de la localidad onubense de Moguer. Era hijo de Víctor Jiménez, un hombre natural de Nestares, La Rioja, que además era viudo, así que Juan Ramón ya nació teniendo una hermanita con la cual tenía muy buena relación. Él había tenido una hija con Ignacia, él había tenido una hija llamada Ignacia de un primer matrimonio que había forjado con Emilia Velarde, pariente de hecho del escritor José Velarte, y
luego él pues queda viudo y entonces se casa con la mamá de Juan Ramón Jiménez, quien se llamaba Purificación Mantecón López Parejo. Purificación, qué nombre. Quienes de hecho se dedicaban al comercio de vinos y por eso es que Juan Ramón nace en una familia rica, en una familia donde no había necesidades económicas, donde no había estrecheces, y esto se mantuvo a lo largo de muchísimo tiempo. A lo largo de la vida del padre, ellos siempre van a tener una vida de lujos y una vida de privilegio, y esta vida de privilegio es lo que le permitió a Juan Ramón tener muy buenos estudios, hablar varios idiomas, viajar y sobre todo recibir atención psicológica, psiquiátrica y todos los medicamentos que requería su trastorno bipolar. Desde pequeñito sus padres se dieron cuenta que algo le pasaba al niño, porque él entraba en periodos de tristeza, era un niño que no le gustaba jugar, no le gustaba salir de la casa, le gustaba estar siempre con su madre, con su padre, con los hermanos. Entonces esto obviamente pues despertó todas las alertas y desde pequeñito pues se supo que algo le pasaba. El diagnóstico oficial realmente se produce cuando él es mayor, que ya se le diagnostica un trastorno bipolar. En ese momento no se le llamaba directamente así, se le llamaba trastorno melancólico de la personalidad, pero actualmente sabemos que esto es un trastorno bipolar, que también lo tuvo Virginia Woolf y también lo tuvo Emily Dickinson, que es un trastorno donde se alteran periodos de gran alegría contra periodos de muchísima tristeza, ¿no? Entonces son como cambios de humor. En 1887 sus padres se trasladaron a una antigua casa de la Calle Nueva y allí cursó primaria y luego elemental en el Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San José, que era un colegio para señoritos ricos. En 1891 aprobó con calificación de sobresaliente. Aquí nos da una idea de que como él era un niño que le gustaba mucho leer, no le gustaba jugar, entonces obviamente era un niño que rápidamente se volvió muy culto. Entonces él sacó calificación de sobresaliente en el examen de primera enseñanza en el Instituto La Rábida de Huelva. Y luego se trasladó a Sevilla en 1896 para convertirse en pintor. Esto también me parece un dato súper curioso. Inicialmente a él le encantaba la pintura y de hecho quería estudiar pintura profesional. Sin embargo, después se dio cuenta que no tenía tanto talento para pintar y cambió a la literatura. También frecuentó mucho la biblioteca del Ateneo Sevillano y escribió sus primeros trabajos en prosa y en verso, pero muy pronto comenzó a colaborar en periódicos y en revistas de Sevilla y de Huelva. No le pagaban por estas colaboraciones, o si le pagaban era prácticamente una nada, pero recordemos que Juan Ramón nació en el seno de una familia rica, así que él nunca tuvo que preocuparse honestamente por el dinero. Y siento que esto sí fue importante porque como él no tenía que ir a trabajar como periodista, no tenía que ir a desempeñar una jornada de 8 horas, como sí lo tenía que hacer, por ejemplo, el escritor Frank Kafka, esto le permitió dedicarse completamente a su obra literaria. O sea, él realmente en pocas ocasiones trabajó, fue catedrático en la universidad, pero vamos, que el dinero nunca fue un problema, ¿no? Su padre no veía con alegría que su hijo quisiera convertirse en escritor, le preocupaba que esto le trajera estrecheces económicas, así que lo presionó mucho para que él matriculara en Derecho en la Universidad de Sevilla, porque además era un hombre muy inteligente. Entonces él lo hizo, pero al final, como no le gustó la carrera, pues le dijo al papá, mira, realmente yo no quiero ser abogado, y abandonó la carrera en 1899. Luego en 1900 se trasladó a Madrid y publicó sus 2 primeros libros de textos que tituló Ninfeas y Almas de Violeta. Y la muerte de su padre en ese mismo año acarrió una relativa ruina familiar porque el papá era un hombre de negocios y obviamente al no estar, él había pedido varios préstamos bancarios para financiar el negocio de vinos. Cuando ya el papá no estaba, los hermanos no fueron capaces de continuar el negocio. O sea que ellos perdieron gran parte de su patrimonio al fallar el Tribunal Supremo a favor del Banco de Bilbao, porque el padre de ellos había hipotecado gran parte de los bienes para obtener dinero. Entonces cuando fallece, prácticamente de manera inesperada, esto golpea mucho a la familia y ellos vienen a estrecheces económicas. Pero hay que decirlo porque las cosas como son. La ruina familiar ese tiempo en España era perder privilegios, pero en realidad ellos nunca estuvieron en pobreza, nunca, nunca, nunca. O sea, realmente ellos tenían un patrimonio que sí vieron golpeado y en detrimento
tras la muerte del padre, pero nunca llegaron a la pobreza. O sea, ellos nunca estuvieron en las calles abandonados. No, eso nunca pasó. Pero obviamente para una familia que había sido muy rica, perder el patrimonio, perder el negocio, pues sí fue duro, pero ellos lo que hicieron fue empezar a vender las propiedades que tenían y esto le permitió seguir viviendo, tal vez no con los lujos de antes, pero la realidad es que no tuvieron estrechez económica. Así que esa ruina familiar es relativa, o sea, ruina pues ante los amigos ricos, pero realmente arruinados totalmente nunca estuvieron. Ahora, en este tiempo ya Juan Ramón comenzó a tener o a presentar rasgos hiperestésicos y neuróticos porque él tenía como una hipersensibilidad al ruido. Entonces, cuando él estaba escribiendo, le molestaba muchísimo que la gente hablara, que pusieron música. Todo el mundo decía que él era en cierta forma un cascarrabias, pero también es que ese trastorno bipolar que él tenía hacía que él perdiera el control con los ruidos fuertes, ¿no? Entonces, él comenzó a tener obsesión por el silencio porque decía que solo en silencio podía escribir. Luego en 1901 él entró en una honda depresión y fue ingresado en reiteradas ocasiones en una especie de hospitales que eran hospitales de salud mental. O sea, los sanatorios eran lugares a donde iban las personas que tenían trastornos mentales. Su mamá estaba preocupadísima por su hijo porque lo veía que no quería salir de la cama, no quería comer, no se quería bañar. Así que ella estaba muy preocupada y ella destinó gran parte del patrimonio de la familia a pagarle los mejores médicos a Juan Ramón para que él tuviera la mejor atención posible. Por eso les digo que el apoyo familiar fue muy importante porque incluso después de la muerte de su madre, sus hermanos continuaron financiando el tratamiento psiquiátrico de Juan Ramón Jiménez. Él estaba en las mejores clínicas, en los mejores balnearios, para ser tratado en los periodos de depresión que tenía. Su primer poema se lo dedicó a una mujer llamada Blanca Hernández de Pinzón, que de hecho dicen que ella nunca existió, que fue un juego que le hicieron algunos de sus amigos, porque ya él era parte del entorno literario, y entonces dicen, bueno, no tenemos pruebas, pero dicen que la mujer nunca existió y que sus amigos eran los que le mandaban las cartas de amor, pero bueno, sí fue una mujer importante. Sin embargo, muy pronto Juan Ramón se dio cuenta que como era guapo y además tenía habilidades para escribir, era muy exitoso con las mujeres. Así que se volvió todo un Don Juan, nadie se le resistía, ¿ok? Y de hecho, los 104 poemas que están registrados en sus libros de amor se inspiraron en todas las aventuras que tuvo en su juventud con todo tipo de mujer. O sea, con mujeres solteras, con mujeres casadas, con una norteamericana que conoció que tenía una hija y con la cual se quiso casar, pero ella le dijo que no. Y también con la esposa de uno de sus psiquiatras, que fue algo también pues no tan bueno porque como él sabía que él tenía neurosis y depresiones, él se quedó a vivir durante un largo periodo de tiempo en la casa de uno de los psiquiatras que lo atendió después de la depresión del padre y él se hizo amante de la esposa de este psiquiatra, ¿no? Y obviamente pues cuando él se enteró pues se molestó muchísimo y Juan Ramón se tuvo que ir de la casa. Entonces bueno, tampoco fue perfecto y cometió pues algunos errores. En 1902 intervino en la fundación de una revista literaria llamada Helios y también abandonó el Sanatorio del Rosario y se trasladó, lo que le estaba contando, al domicilio particular del doctor Luis Cimarro, de forma tal que allí él pudiera recibir una atención psiquiátrica todo el tiempo, porque hay que decirlo, como Juan Ramón sabía que estaba enfermo, después de la muerte del padre, él se obsesionó con la muerte y él no quería morir. Entonces le preocupaba que en esos estadios de depresión le diera un paro cardíaco, tuviera algún problema, así que era como neurótico, ¿no? Entonces convence al psiquiatra que lo está atendiendo, mala idea, de irse a vivir a la casa con él y resulta pues que tiene una relación amorosa con la esposa del psiquiatra. Luego en 1903 publica Arias Tristes y al año siguiente publicó otra obra llamada Jardines Lejanos. Luego en 1905 regresó a su pueblo natal a causa de los problemas económicos que ya estaba atravesando la familia, que como les digo, pues ya no podían darse los lujos de tener a Juan Ramón viviendo en una clínica muy costosa. Así que él tiene que regresar con la familia, por eso les digo que sí, pues tuvieron estrecheces, aunque nunca llegaron a la pobreza, y residió con su familia en la casa de la calle Aceña.
Este periodo coincide con la etapa de mayor producción literaria de Juan Ramón. En esta etapa, de hecho, él escribe una segunda antología poética, los libros en verso Pastolares y Olvidanzas, escribe baladas de primavera, elegías, La soledad sonora, poemas mágicos y dolientes, arte menor, poemas agrestes, laberinto, melancolía. Vean cómo sus obras también reflejaban su gran depresión. Publica poemas impersonales, libros de amor, Domingos, El corazón en la mano, Bonanza, La frente pensativa, Pureza, El silencio de oro e Idilios, y todo esto lo escribe estando prácticamente recluido en su casa porque a Juan Ramón no le gustaba mucho salir, entonces pasaba la mayor parte del tiempo concentrado en su obra literaria. Luego en Madrid, gracias a Gregorio Martínez Sierra y a María Lejarraga, conoce en 1903 a una elegante y culta norteamericana de la cual se enamora. Ella se llamaba Luisa Green y estaba casada en ese momento con un rico español llamado Antonio Mureides Manrique de Lara, que era un hombre con muchísimo dinero. Entonces Juan Ramón se enamora perdidamente de Luisa Green e incluso le propone matrimonio y le dice, deja a tu esposo. Pero Luisa Green, que era una mujer bastante pragmática, dijo, no, yo no voy a dejar a mi esposo, voy a dejar los lujos, la gran fortuna que seguramente él me puede dejar para tener una relación con un poeta, pues, no rico, ¿no? Porque Juan Ramón no era rico, no era pobre tampoco, pero realmente no podía financiar la vida de ella. Pero como Green era gran amante de la poesía, ella le compartió muchos textos líricos escritos en inglés y fue así que Juan Ramón comenzó a leer a los escritores románticos que en ese momento no eran muy conocidos en España. Así que ella fue importante para permear a Juan Ramón y además con ella practicaba para mejorar su inglés. Luego en 1912 Juan Ramón empezó a trabajar con ayuda del institucionalista Alberto Jiménez Frey, el himno a la belleza intelectual de Shelley, que va a publicar en 1915. Y en ese tiempo pasa algo muy importante. Juan Ramón conoce a la que sería su esposa y la mujer de su vida. No tengo duda que fue prácticamente cuando la conoció la única mujer de su vida, porque era un hombre emocionalmente muy estable con sus parejas, o sea, era un hombre de una sola mujer. Sí fue un Don Juan en su juventud, pero realmente cuando él conoce a Zenobia Camprubí, Aymar cae rendido por esta mujer. Ahora vamos a hablar de la relación entre ellos, que no todo fue rosas, porque esta mujer era una mujer extraña, vamos a decirlo así. Miren, la relación con Zenobia al inicio fue muy complicada porque como ella había sido creada en los Estados Unidos y era una mujer muy independiente, además venía de una familia rica, a ella le molestaba mucho los galanteos de Juan Ramón Jiménez y de hecho le decía que le incomodaba su aire de poeta doliente, ¿no? Que lo miraba es una tontería, porque Juan Ramón cuando la empieza a enamorar, obviamente dijo él, bueno, voy a hacer uso de mis habilidades como escritor. Entonces le escribió ríos de poemas a esta mujer, pero ella nunca le hacía caso. O sea, de hecho le molestaba que Juan Ramón le escribiera poemas, se presentara en su casa con poemas, con flores, con chocolates, o sea, porque era una mujer realmente muy pragmática. Entonces, en este periodo, él pues va con todo, le escribe poemas, ella lo botaba, o sea, ella además era grosera con él. Eso se ve muy bien en la película que les comento sobre la obra de Juan Ramón Jiménez, que tiene una banda sonora espectacular. De hecho, la película estuvo nominadísima, fue un éxito en España, se las recomiendo que la vean. Ahora no recuerdo, era como El tiempo, lleva algo del tiempo. Ahora no recuerdo, pero sí es una película muy buena y se ve como a ella le molestaba todo ese enamoramiento que tenía Juan Ramón, porque ella era hija de una familia rica, tenía mentalidad empresarial. De hecho, ella en ese momento ya administraba las rentas que tenían sus padres en España y en los Estados Unidos. Así que las constantes visitas de Juan Ramón siempre terminaban, miren que es cierto que del amor al odio hay un pasito, en terribles pleitos en los cuales ella lo acusaba de cursi y de tenerla mareada con sus poemas. De hecho, y esto me pareció increíble, la relación se volvió tan compleja que en una ocasión Juan Ramón se apostó durante muchos días, más de 10 días, es que increíble,
fuera de la casa de Zenobia porque ella no lo quería recibir. Y la mamá de Zenobia se sintió tan mal porque lo veía de día, de noche, él llegaba en el día, pasaba la noche ahí, luego en la madrugada se iba a su casa, el otro día volvía. Y Zenobia no lo quería recibir, entonces su madre un día dijo, pobre hombre, y lo hizo pasar a la casa, ¿no? Lo cual molestó mucho a Zenobia, ¿no? Porque decía que su madre era como media alcahueta. Pero mientras más Zenobia lo rechazaba, más Juan Ramón se encaprichaba o se enamoraba, depende cómo lo veamos, y a él le parecía que estaba viviendo la historia de amor de todo poeta romántico, que es rechazado por el gran amor de su vida, y que él pues estaba viviendo su historia de amor, ¿no? Imagínense que fueron 3 años esperando a esta mujer y ella siempre le decía que no. Y de hecho le explicaba a él que ella no quería casarse, que no quería tener hijos porque ella era una mujer muy independiente. Y a pesar de eso, Ramón insistía porque estaba perdidamente enamorada de Zenobia. El cortejo le tomó 3 largos años. Ok, qué persistencia, pero lo logró, chicos, hay esperanza. Y finalmente decidieron trabajar juntos en una traducción. Comenzaron a traducir poemas del inglés al español porque la familia de Zenobia tenía muchos contactos con una casa editorial en la cual ella trabajaba. En esos años, sin duda, la mirada gélida de Zenobia inmovilizaba cualquier movimiento. Y de hecho, el mismo Ramón Jiménez dijo que jamás se atrevió ni siquiera a robarle un beso, porque ella siempre estaba tan seria. Entonces que el pobre hombre comenzó con el paso del tiempo, con el paso de los años, a desanimarse y pensó que este amor siempre sería platónico. Obviamente le siguió escribiendo poemas, comenzaron a trabajar y hasta que un día, después de estos 3 largos años, él dijo, me voy a lanzar, le voy a proponer matrimonio a esta mujer, esta es la mujer que yo quiero para mí, aunque me niega, me maltrata, me dice que no, decidió proponerle matrimonio y le llevó un ramo de flores amarillas que ella le estrelló en la cara y le dijo, por supuesto, que nunca se iba a casar con él. Vaya que se tragó todas sus palabras. Entonces, con todas las esperanzas perdidas, pues Juan Ramón decidió, ya pues no hay nada que perder, dijo él, regalarle un volumen que él tenía sin publicar de varios poemas eróticos que había escrito en su juventud después de sus relaciones amorosas con mujeres casadas, con mujeres divorciadas, con mujeres viudas, hasta con monjas anduvo Juan Ramón. Y ese fue lo que hizo clic en Zenobia porque ella, que le molestaba la dulzura de Juan Ramón Jiménez, vio que este hombre no era tan dulce y que tenía una parte oscura, o sea que escondía pasiones muy ardientes. Y eso increíblemente le encantó. Entonces cuando ella vio que Juan Ramón no era el poeta doliente todo el tiempo que ella pensaba, decide darle una oportunidad y es ella, de hecho, quien se le declara finalmente a él y lo besa, porque como él estaba acostumbrado de que ella siempre lo rechazaba, pues ni se le pasaba por aquí que algún día Zenobia le iba a hacer caso, pero un día ella dijo, le voy a dar una oportunidad y se hicieron novios. En 1914, Juan Ramón fue nombrado director de las ediciones de la Residencia de Estudiantes por parte de su amigo Jiménez Fraud y tradujo para este editorial La vida de Beethoven de Romain Holland. También, ya siendo novio de Zenobia, hizo varios viajes a Francia, luego a los Estados Unidos y finalmente en 1916 su gran amor, es que es una historia de amor preciosa, preciosísima, Zenobia Camprubí aceptó finalmente su propuesta de matrimonio. Y de hecho, los padres de Zenobia, que eran muy ricos, le regalaron el viaje de bodas de novios y por primera vez Juan Ramón conoció el mar. Esta experiencia de casado dará origen a una obra que él tituló Diario de un poeta recién casado. Esta obra de hecho fue importante porque marcó la frontera entre su etapa más sensitiva y su etapa ya de intelectual, de hombre casado. Y en ese momento pues la poesía de Juan Ramón dejó de ser tan romántica y evolucionó. Además, en este tiempo él ayudó a su esposa a traducir 22 obras del poeta indio, ay, horrible la pronunciación, Rabindranath Tagore. En esta época, específicamente en 1916, fue nombrado director literario de las nuevas ediciones de la editorial Callejas y también creó la colección de todas sus obras que tituló, obviamente, Obras de Juan Ramón Jiménez.
en la que aparecieron varios poemas, entre ellos Estío, sonetos espirituales y obviamente la edición completa de Platero y yo. También apareció en 1917 Diario de un poeta recién casado. Además, a su esposa Zenobia le encargaron la traducción de 15 cuentos en los que también colaboró Juan Ramón Jiménez. Y en el viaje de novios a Nueva York, Zenobia era una mujer inteligente, una mujer hábil para los negocios. Miren lo que hizo. Diseñó un plan estratégico para acercarse a diversas casas editoriales para publicar la obra de su esposo en España y también en los Estados Unidos. Y ella sin duda fue una pieza clave en el éxito de Juan Ramón Jiménez, quien nunca había sido bueno manejando el dinero, ni tampoco nunca le había interesado, pero esto hacía que él casi no tuviera contactos con las casas editoriales. Entonces ella le dijo, mira Juan Ramón, tú tienes talento, pero te tenemos que dar a conocer. Y por eso es que siempre se dice que Zenobia fue pieza clave, gran compiladora, editora, obviamente fue su manager, y que ella fue muy importante en que Juan Ramón Jiménez fuera conocido, porque antes de llegar ella, pues él prácticamente solo publicaba, pero no tenía todo un equipo de relaciones públicas, y ella se convirtió en ese equipo de relaciones públicas, y de hecho por eso, aunque ellos nunca tuvieron una vida, diría yo, tan rica, o sea, ella venía también de una familia pues, que tenía herencia, ella no era una persona pobre, ella tenía renta, pero indudablemente ella logró que Juan Ramón fuera conocido más allá de España, ¿no? Y con él viajó a otros países, iba a eventos de escritores, entonces ella realmente tuvo una función muy importante porque como Juan Ramón Jiménez solo quería dedicarse a escribir poemas, ella era la única que lo podía sacar de ese ensimismamiento y que él hiciera un poco de vida intelectual y conociera a otros escritores, diera cursos en otras universidades. Entonces esto fue muy importante. Obviamente, hay que decirlo, la vida con su esposo no era fácil, ¿no? Como todo buen escritor, Juan Ramón tenía manías, por ejemplo, odiaba el ruido y también odiaba los eventos sociales. A él le gustaba mucho el silencio, la tranquilidad del campo y pues no le gustaba para nada todas esas jornadas de giras editoriales que creaba Zenobia, pero iba por ella. Por eso les digo que fue una mujer muy clave en el éxito de Juan Ramón Jiménez. Y después de casarse con Zenobia, su obra traspasó las fronteras y comenzó a ser conocido en otros países y le llovieron invitaciones para dictar conferencias fuera de España. Por su parte, y hay que decirlo, Zenobia se entregó en cuerpo y alma a la obra de su esposo, a la obra de Juan Ramón Jiménez, y recordemos que gracias a las rentas heredadas que tenía por su familia, siempre tuvieron el dinero necesario para vivir sin dificultades económicas. Así que ambos se dedicaron completamente a la literatura. Juan Ramón, que era el creador principal, Zenobia de hecho también escribía, pero no tenía el talento de su esposo, se escribía pues en su tiempo libre, pero ella se dio cuenta muy rápido que ella no iba a ser exitosa con sus creaciones, entonces decidió que ella podía ser el manager de su esposo y ahí sí la rompieron, ¿no? Fueron una pareja que hicieron una simbiosis fantástica. Entonces, mientras Juan Ramón escribía de manera maratónica en sus estados de hiperproductividad, algo muy común en este tipo de personas con enfermedades y con trastorno bipolar, que tienen periodos de depresión, pero luego vienen los periodos de hipergrafía, se le llama, que es de hiperproductividad. Zenobia transcribía la obra de su esposo, incluso la transcribía a otros idiomas, entre ellos al inglés, por eso les digo que ella fue una mujer muy importante en su producción literaria, y además visitaba casas editoriales para conseguirle un financiamiento a su esposo y lo lograba. De hecho, cuando Juan Ramón Jiménez ganó el Nobel de Literatura, 3 días después de la trágica muerte de su esposa, y este dato es súper triste, pero a la vez siento que alegre porque ella murió sabiendo que Juan Ramón había logrado el reconocimiento que merecía. De hecho, pues ella había enfermado de cáncer y pues él le dedicó obviamente el Premio Nobel de Literatura a Zenobia y dijo que sin ella jamás lo hubiera logrado. Yo lo creo, que sin ella jamás lo hubiera logrado porque un paciente psiquiátrico necesita mucho apoyo familiar, necesita que en los momentos complicados haya redes de apoyo, que no lo dejen dañarse o dejar de escribir. Entonces, también dijo, cuando él mandó la aceptación del premio Nobel, porque no fue físicamente, estaba muy triste, dijo que la única mujer, que ella había sido la única mujer que podía haber aguantado un hombre tan malhumorado y taciturno y con tantas manías como él a la hora de escribir. Además que ella había sido la mujer que en cierto sentido reemplazó los cuidados de su madre porque
Juan Ramón tuvo una relación muy estrecha con su progenitora. Ella de hecho lo alentaba a seguir escribiendo. También tuvo buena relación con su padre, hay que decirlo, porque él de hecho apoyaba, al inicio no tanto, pero luego cuando vio el talento de su hijo, que ya estaba publicando, lo apoyó siempre a la hora de escribir. Pero su mamá era la persona que le daba cariño, abrazos, mimos, cuando él estaba deprimido, y pues de cierta manera Zenobia vino como a reemplazar esa figura, sobre todo después de la muerte de la mamá de Juan Ramón Jiménez. Al regreso del viaje de novios, entonces Zenobia Camprubí le mostró además una enorme mansión que ella había hecho decorar durante la luna de miel. Esta mansión, y ahí vivieron muchísimos años hasta que tuvieron que exiliarse fuera de España, estaba en la calle de Padilla de Madrid, una zona muy exclusiva. Los padres de Zenobia le habían regalado esta mansión. Además, la casa fue diseñada por el famosísimo arquitecto Bernardo Giner de los Ríos. Y durante todo su matrimonio, Juan Ramón realmente nunca tuvo que preocuparse por el dinero. De hecho, Zenobia era la administradora del patrimonio familiar y de todos los ingresos de sus publicaciones, y era una buena administradora. Esto permitía que Juan Ramón pudiera concentrarse enteramente a escribir. Por eso les digo que aunque su obra más importante fue Platero y yo, no fue su única obra. Él escribió muchísimo y publicó más todavía. Curiosamente, pues este poeta cursi, me llamó la atención eso, sí le terminó enamorando. Y ella fue pieza clave en apoyar al futuro Nobel en los largos internamientos en varios hospitales psiquiátricos que disminuyeron bastante después de la muerte. Él va a tener una etapa de más de 10 años muy productiva, en la que fue feliz con su esposa, pero recuerden que estas enfermedades no se curan, estas enfermedades requieren terapia, tratamiento. Entonces él tuvo pues recaídas, aunque obviamente pues tuvo largos periodos de estabilidad, sobre todo después de casarse con Zenobia. Pero obviamente fue una enfermedad que lo persiguió, la depresión siempre lo persiguió. En 1918, Juan Ramón encabezó además varios movimientos de renovación poética en España y se insertó como uno de los miembros más importantes de la famosa generación del 27. De 1921 a 1927 publicó en varias revistas parte de su obra en prosa, y de 1925 a 1935 publicó sus cuadernos de poesía, donde compiló gran parte de sus escritos. Por eso les digo que él nunca dejó de escribir, y eso refleja que el apoyo familiar fue muy importante, porque siempre tenía a alguien al final del día que estaba con él, apoyándolo durante las depresiones. Y ese es el mensaje que yo siento que nos deja Juan Ramón Jiménez, que cuando tenemos familia presente es posible sobreponerse a estas enfermedades. Luego en 1930 sí pasó un hecho bastante trágico que a él me impactó muchísimo, y es que él conoce en un concierto a la escultora y escritora Margarita Gil, y ella se enamora de Juan Ramón Jiménez. Obviamente Juan Ramón Jiménez no tenía ojos para otra mujer, no es lo que ustedes piensan, que tuvieron un amorío, no. De hecho, Juan Ramón le dice que no, porque él ama a su esposa Zenobia y que no la va a engañar. Pero ella entonces se suicida, y esto a él lo impresiona de una manera increíble, lo hunde también en una depresión, y él decide hacerle una semblanza. Pero en esta época, estamos hablando de 1931, desafortunadamente Zenobia es diagnosticada con un cáncer de ovario, en estado bastante avanzado. Y entonces, bueno, ella empieza a recibir quimioterapia, y este fue el inicio del fin de su vida. Este va a ser un golpe muy doloroso para Juan Ramón, quien veía en Zenobia a su compañera, a su mejor amiga y por supuesto a su editora y a su manager. Luego en 1936 estalla la Guerra Civil Española, y como él apoya decididamente a la República, además él era un hombre muy generoso, él decide acoger en su casa a varios niños huérfanos. Pero debido a los atentados y al acoso que hay sobre los escritores, ellos comienzan a sentirse inseguros en Madrid, y entonces deciden irse al exilio. En esta época, además, recuerden que comienzan a quemar libros, bibliotecas, y finalmente asesinan a uno de los amigos de Juan Ramón Jiménez, que era Federico García Lorca. Y esto provoca que Juan Ramón Jiménez y Zenobia tengan que salir huyendo de España. Ellos se instalan en Washington como agregado cultural, y en 1937 él se traslada a Cuba para dictar varias conferencias. Pero luego en 1938 asesinan a su sobrino llamado Juan Ramón Jiménez Bayo,
Y esto también golpea mucho a Juan Ramón porque él veía al niño como su hijo. De hecho, dato interesante, Juan Ramón y Zenobia nunca tuvieron hijos y siempre dijeron que sus hijos, ay qué romántico, que sus hijos eran los libros de poemas de Juan Ramón Jiménez. No sabemos por qué no tuvieron hijos, no sabemos si fue una decisión personal, no sabemos si Zenobia era estéril, no sabemos si Juan Ramón era estéril, pero sí sabemos que él nunca sintió que necesitara tener hijos y ellos tampoco. Recordemos que ellos eran dos literatos. Ella también escribía, no de manera tan exitosa, pero lo hacía. Era una mujer culta él también. Así que siempre se centraron en sus carreras literarias. Cuando muere su sobrino, esto a él lo golpea muchísimo. Él incluso en su autobiografía pone un pedacito que nos da una idea de cuánto quería este muchacho. Dice así: yo sé bien que él tenía, con las ideas que él creía mejores, un ideal limpio, sin más sangre en él que la suya. Y esta sangre generosa lo dejó sin ella exangüe en el sitio de su ideal y se sumió en la tierra para mejorarla. Si su muerte y las otras como la suya no nos mejoran, ¿de qué sustancia tan miserable somos? Entonces a él lo golpea mucho la pérdida de este niño, que él prácticamente casi que había adoptado, era hijo de uno de sus hermanos, y pues le duele mucho esta pérdida. Luego en 1939, y esto lo menciono porque fue importante, los sublevados saquearon el piso que tenía Juan Ramón Jiménez y Zenobia, y Dios mío, quemaron gran parte de los manuscritos inéditos que tenía Juan Ramón Jiménez. Esto a él le duele de una manera increíble, porque imagínense ustedes, eran manuscritos que él nunca había publicado y fueron manuscritos que se perdieron. Él logró recuperar algunos, pero no todos. Y esto fue un golpe bien doloroso para él, porque él llevaba muchos años escribiendo. Varios de estos manuscritos ya estaban en proceso de publicación y desafortunadamente fueron completamente destruidos, aunque como les digo, él recuperó algunos, pero no todos. Y esto para un escritor es terrible. Entre 1939 y 1942, ellos se establecieron en Miami, Florida, donde él compuso los romances de Coral Gables. Sin embargo, el exilio y la muerte de su sobrino lo hundió en una terrible depresión en 1940, así que en ese momento él tuvo que ser hospitalizado de nuevo varios meses en el Hospital Universitario de Miami. A pesar de eso, él se recuperó bastante de la depresión y escribió dos ambiciosos poemas, Espacio y Tiempo. Luego en 1942 ellos se trasladaron a Washington y ambos fueron contratados para dar clases de literatura. Se convirtieron en profesores de la Universidad de Maryland. Y en 1946 él tuvo otra recaída de su depresión y tuvo que ser hospitalizado durante 8 meses a causa de un nuevo episodio. De hecho, vamos a hablar un poquito de su enfermedad psiquiátrica porque se ha escrito muchísimo, ¿ok? Encontré muchísima información sobre la psicopatología de Juan Ramón Jiménez, porque obviamente, siendo famoso, carne fresca, ¿no? Para cualquier persona que se dedica a la psiquiatría y que quiera publicar, obviamente, artículos de investigación interesantes sobre su enfermedad. Entonces, miren, los episodios en la vida de Juan Ramón no eran extraños. De hecho, él estuvo sometido a muchos tratamientos psiquiátricos a lo largo de toda su vida por su conocido trastorno bipolar. Juan Ramón se sometía a largas jornadas de trabajo y esta jornada lo dejaba muy débil porque como él se obsesionaba tanto por su obra, casi no comía y en una ocasión terminó completamente desmayado por el agotamiento físico. Esto eran etapas de hipergrafía o hiperproductividad que sus padres conocían y también sus amigos más cercanos. Ya estando casado con Zenobia, ella comprendió rápidamente la condición psiquiátrica de Juan Ramón y por eso pues lo ayudó en esos periodos de depresión en los cuales él no quería bañarse, no quería comer, no quería salir de la cama. Entonces ella siempre lo apoyaba. Por otro lado, dato súper curioso de color, cada vez que Juan Ramón iba a su pueblo, como él había tenido varios ataques allí, los niños corrían y le llamaban el loco del pueblo, algo a lo que Juan Ramón contestaba con extraordinaria resiliencia y humor. Decía, me encantó esta frase, un loco no es más que un hombre fuera de lo común. Y me encantó porque efectivamente Juan Ramón era un hombre fuera de lo común. Según plantea Castro, Juan Ramón Jiménez tuvo a lo largo de su vida crisis de pánico, alteraciones obsesivas e hipocondrías que respondían a un trastorno depresivo recurrente de características melancólicas. Su primer gran crisis se produjo tras morir su padre.
Su papá ya estaba enfermo, pero su muerte fue inesperada, de hecho se produjo a medianoche y Juan Ramón se despertó con los gritos de la hermana y fue el primero, bueno, el segundo realmente, porque primero fue su hermana, el segundo en ver a su padre muerto. Y esto a él lo impresionó de una manera brutal porque él pensaba que su padre era como inmortal. Entonces fue su primer acercamiento hacia la muerte y él quedó tan impresionado que por las noches comenzó a tener pesadillas y se empezó en él a desarrollar una fobia. Esta fobia era miedo a la muerte. Juan Ramón no quería morir. De hecho, la tensión acumulada durante todos estos días después de la muerte de su padre le ocasionó que en una ocasión se desmayara y a partir de ese momento él desarrolló una ansiedad constante ante la posibilidad de morir. Esto se volvió en una fobia real, ¿no? Solo la presencia de los médicos lo calmaban. Por eso, después de la muerte del padre, no es cosa antojadiza que él pasara tanto tiempo internado en los sanatorios. Le encantaba, de hecho, esto también me pareció bastante curioso, le encantaba estar en los sanatorios, porque él sentía que si él tenía una crisis inmediatamente iba a haber médicos a su alrededor que lo iba a apoyar. Bueno, en esta época su familia se trasladó con él, por eso les digo que el apoyo familiar fue muy importante, a un balneario en Alhama, en Aragón, donde Juan Ramón estaba recibiendo atención psiquiátrica. Luego fue enviado a otra clínica, pero no obtiene ninguna mejoría. Y durante estos periodos, él seguía con estos periodos de excesiva tristeza, porque era algo, nunca trató de suicidarse, pero sí eran periodos muy complicados. En octubre del mismo año, él regresó a Madrid y luego ingresó con una nueva depresión en el sanatorio Nuestra Señora del Rosario y ahí fue atendido por el doctor Cimarro. Allí permaneció internado hasta 1903, cuando al enviudar Cimarro se trasladó a vivir con el doctor a su domicilio por esa obsesión que él tenía con la muerte. Entonces, como él no quería morir, él le encantaba estar cerca de los médicos. Era en cierta forma un hombre neurótico, ¿no? El segundo episodio depresivo importante ocurrió en 1904, cuando regresó a Moguer y se dio cuenta que ya su familia no era la familia rica de siempre, que no tenían tantas propiedades, y esto también lo deprimió mucho. En una carta que le envió a uno de sus amigos dijo, miren la gran depresión en la cual estaba. Estoy medio muerto, me han dado ataques convulsivos, he tenido pérdida del conocimiento, he tenido parálisis, no puedo estar de ninguna manera, paso todo el día con los médicos. Esto me ha descompuesto, tengo pena y enfermedad, no puedo caminar, no puedo leer, no puedo escribir, estoy en la más absoluta agonía porque ya todo está roto y sin orden y además tengo ceguera. De hecho, sí, los mismos médicos han dicho que no era una ceguera física, sino que él, como estaba tan deprimido, pasó días sin poder ver. Después de conocer a Zenobia, él va a tener su periodo de mayor estabilidad psíquica. Durante 10 años pasó sin requerir ingreso en un hospital, pero sí, y esto es importante, siempre se mantuvo bajo tratamiento psiquiátrico en España. De hecho, fue muy amigo de sus doctores, lo atendió el doctor Marañón, Hernando y Calandre, y varios doctores españoles importantes. Es decir, pues que también como él era muy hipocondríaco, y él decía, pero no era cierto, él decía que él tenía un soplo en el corazón, que él tenía problemas cardíacos. No es cierto, él no tenía eso. Pero como le daban palpitaciones por la ansiedad, la fobia a la muerte, entonces él siempre decía que él tenía un problema del corazón, lo cual era mentira, él no tenía nada de esto. De hecho, él vivió bastante, creo que Juan Ramón muere de 73 años, aquí tengo el dato en el documento. Bueno, el tercer episodio depresivo ocurrió en 1940, cuando él ya estaba viviendo en los Estados Unidos. Dicen que las noticias de la guerra lo afectaron mucho, así que él tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de la Universidad de Miami. Se le diagnosticó una depresión nerviosa. Bueno, a falta de datos, él dijo en una carta a sus amigos, me morí ese día. Contó así, me desnudaron de mi ropa de vivo, me lavaron, me untaron ungüentos, me embalsamaron, me envolvieron en paños de muerto, me pintaron mi cara sobre la mía y me dejaron en la tumba. Bueno, obviamente fue una manera en que él contó el hecho de haber sido nuevamente recluido en el hospital, que nos da también una idea de lo triste que él estaba, ¿no? De cómo él percibía la realidad de una manera diferente a como era. El cuarto episodio ocurrió en 1946, cuando tuvo que ingresar nuevamente de emergencia en el Washington Sanatorium and Hospital de Tacoma Park, en Maryland, donde permaneció internado durante 6 meses. Luego, en 1950, volvió a ingresar muy triste, muy agotado,
en el mismo hospital y luego fue internado de emergencia en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore, donde conoció al psiquiatra español Luis Ortega, quien le sugirió que se fuera de vacaciones un tiempito a República Dominicana. Ellos lo hacen, pero luego regresan a los Estados Unidos, donde Juan Ramón y Zenobia tenían compromisos laborales, y así en febrero de 1951 volvió a ser ingresado en el pabellón psiquiátrico en el George Washington. Respecto al quinto episodio depresivo, pues se situó en verano de 1954, tras unos episodios de colitis que tuvo, que los médicos dijeron que no tenía ningún origen físico. O sea que él realmente no tenía enfermedades físicas, pero las sufría, las pensaba. Y el hecho de obsesionarse con las enfermedades que él creía que tenía colitis, que tenía un soplo en el corazón, realmente nada de esto tenía, hacía que él tuviera varios ataques. Luego, en diciembre de 1954, Juan Ramón ingresó en el hospital psiquiátrico puertorriqueño llamado Hato, Texas, donde le diagnosticaron una depresión agitada, por lo que le comenzaron a administrar clorpromacina. Era un documento para la ansiedad y el estrés, para calmarlo un poco. 2 meses previos al ingreso, él ya había estado en el Hospital Municipal de Río Piedra y tras una aparente mejoría volvió a casa, pero nuevamente comenzó a decirle a Zenobia que no quería comer, así que tuvo que ser hospitalizado en el auxilio mutuo, donde finalmente lo trasladaron al Hato de Texas en periodo extremo de desnutrición. En este sentido, ¿qué es lo que pasaba? Zenobia quería que su esposa comiera, o sea, le llevaba la comida, le cocinaba, le preparaba lo que él quería, pero él se rehusaba, o sea, él no quería comer. Por eso es que ella se veía obligada a meterlo en estos sanatorios para que le administraran comida de manera parenteral. O sea, que realmente la enfermedad de Juan Ramón era algo peligrosa, o sea, porque él caía en muchos periodos de desnutrición. Entonces lo internaban, lo alimentaban, le cambiaban el tratamiento, lo mandaban a la casa, pero él recaía, ¿no? En febrero de 1955 fue dado de alta, estaba bastante recuperado. De hecho, pues luego apareció con una nueva sintomatología que fue esta, ¿no? Porque él era bastante neurótico. Entonces, él comenzó a creer que no podía entrar en los coches y a tener un delirio de persecución. Él creía que la gente lo perseguía, lo vigilaba, algo que también, por cierto, tenía Virginia Woolf. Y incluida Zenobia decía que todas las personas que se le acercaban tenían un olor que le producía alergia. Y Zenobia decía, pero si no me he echado perfume. Entonces era parte de la neurosis que él tenía. Después, en marzo, sufrió un episodio de delirio confusional que fue bastante extraño y que fue tratado con terapias de electroshock, que era algo que en ese tiempo se hacía. Afortunadamente ya esto no se hace. El evento se produjo mientras Zenobia le cortaba el pelo. Él le dijo esto: mira, has tirado por el suelo la carta de Goethe. Goethe había muerto hace un montón de tiempo, así que era imposible, nunca le mandó una carta. Y Zenobia buscó así en el piso algún papel y le dijo, pero Juan Ramón, aquí no hay ningún papel. Y él le contestó, tú nunca te acuerdas de mis cosas. Es la carta que me escribió cuando tradujeron al alemán mi platero. Y la verdad es que nunca existió esa carta. Entonces él tenía periodos de delirio. Luego en 1947 Juan Ramón tuvo cierta mejoría, se compraron una casa en Rivendell cerca de una clínica en la cual Juan Ramón tuvo que ser internado posteriormente entre agosto y noviembre de 1984. Cuando tenía mejoría viajaba a Argentina, a Uruguay y allí lo recibía muy bien. Él ya era un escritor muy galardonado, todavía no había ganado el Nobel. En esta época Juan Ramón dictó conferencias en varios países y en 1950 ellos se movieron a Puerto Rico para dar clases. Por esta época es que viene el diagnóstico del cáncer. Zenobia recibe varios tratamientos de quimioterapia, pero desafortunadamente ella fallece el 28 de octubre de 1956, tan solo 3 días antes del anuncio de que su esposo Juan Ramón Jiménez había ganado el Nobel de Literatura. Sin embargo, y esto es bien importante, Zenobia no murió sin saberlo, gracias a un amigo íntimo que se sabe que trabajaba para esta organización, le confirmó que él había ganado el premio Nobel y ella fue la primera que se lo hizo saber a Juan Ramón Jiménez ya estando en su lecho de muerte. Y dicen que eso
la llenó de una gran alegría, porque recuerden que ella era la editora de Juan Ramón, la compiladora de Juan Ramón, el manager, la relacionista pública. O sea que esto fue como, en cierta manera, lo logramos. No dicen que ella murió muy feliz en este sentido, pero la muerte de ella fue lo peor que le pudo haber pasado. Él entró en un luto terrible. Ya voy a encender la cámara, se deprimió muchísimo, nuevamente dejó de comer, comenzó a bajar muchísimo de peso, ¿no? Porque él estaba súper triste por la muerte de la esposa, al punto que no quiso ir a recibir el Premio Nobel de Literatura. Él dijo que no valía la pena porque el motor impulsor de su vida había muerto, así que pues lo tuvo que ir a recibir otra persona en su nombre. Él gana el Nobel en 1956 y él mandó a Jaime Benítez, rector del recinto de Ríos Piedras, a que aceptara el premio en su nombre. Y obviamente a partir de la muerte de Zenobia, ya la salud de Juan Ramón se fue al caño. Su familia, porque sus hermanos estaban vivos, tenía sobrinos muy cercanos, es lo que yo les digo, que Juan Ramón tuvo una familia muy presente. Sus sobrinos sabían que su tío estaba enfermo, entonces lo cuidaron en este periodo complicado. Finalmente, como ya la atención que requería Juan Ramón era 24 horas porque no se quería bañar, no quería comer, entonces su familia prácticamente ya no podía trabajar porque tenía que quedarse en la casa cuidándolo. Entonces deciden internarlo en un asilo. Él estaba ya muy deprimido. Además, las enfermeras decían y los médicos que él se encerraba en su cuarto largos periodos de tiempo, en los cuales no quería ver a nadie. Los médicos tenían a veces que derribar la puerta, tenían que administrarle alimentación parenteral porque él prácticamente se dejó morir. O sea, él no quería seguir viviendo sin Zenobia. En este tiempo él decidió matarse de hambre, pero bueno, no lo logra gracias a los médicos que estaban a su alrededor. Ya en el último año de su vida, él se cayó porque como él estaba tan triste, deprimido, una vez quería alcanzar algo que estaba muy, muy arriba y él puso una silla, se subió a la silla, se cayó, o sea, para colmo de gran altura, y se fracturó la cadera. Esto ya fue el fin, porque él tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica a los 76 años, sobrevivió a la intervención, pero luego contrajo una neumonía que le causó la muerte el 29 de mayo de 1958 en Puerto Rico. Sus restos obviamente fueron trasladados a España y el 5 de junio de 1958 fueron instalados en la Capilla Ardiente. Bueno, debido a que Juan Ramón nunca tuvo hijos, esto es importante, sus sobrinos y sus hermanos heredaron los derechos de autor de toda su copiosa obra. Y a manera de conclusión, vamos a terminar así, porque yo creo que la vida de Juan Ramón fue la vida de un triunfador. Recordemos que él nació con una enfermedad complicadísima, la depresión es una enfermedad, pero gracias al apoyo de su familia, él se convirtió en el Premio Nobel de Literatura que hoy todos conocemos. Juan Ramón Jiménez fue un escritor que siempre carrió una profunda tristeza. Fue diagnosticado con un trastorno bipolar a edad muy temprana, pero gracias al apoyo incondicional de sus padres, luego de uno de sus cuñados, de sus sobrinos, de sus amigos y finalmente de su esposa, recibió toda la ayuda necesaria para tener una vida plena y muy productiva. Juan Ramón Jiménez ganó el Premio Nobel de Literatura a pesar de padecer una terrible enfermedad psiquiátrica muy mal entendida en su época. En su pueblo lo tachaban de loco, pero en realidad Juan Ramón fue la prueba viviente de que el apoyo familiar sí puede marcar la diferencia. Sus largos periodos de melancolía y de tristeza fueron afrontados gracias a una fuerte red de apoyo que le permitió escribir de manera copiosa y sin tener que preocuparse nunca de necesidades económicas. Aún en sus peores momentos de oscuridad, Juan Ramón tuvo una familia muy presente y nunca se enfrentó a sus demonios solo. Por eso, cuando ganó el Premio Nobel, se lo dedicó a su esposa, a su madre y a sus seres más queridos, esos que nunca le dieron la espalda aún en los momentos en que él se la había dado a sí mismo. Juan Ramón Jiménez representa hoy el triunfo del ser humano sobre la adversidad y sus éxitos son prueba innegable de lo que el amor puede lograr. Y me emociono mucho con el final porque me parece que es eso, o sea, es el éxito, el triunfo del amor sobre la enfermedad. Me emociona porque cuando investigué su vida
dije, o sea, qué vida tan complicada, o sea, qué enfermedad tan complicada que siempre lo acompañó, pero qué bueno que tuvo personas que lo amaron. Y me gustó mucho este poema que quiero compartir con ustedes. Yo no volveré, y la noche tibia, serena y callada, dormirá el mundo a los rayos de su luna solitaria. Mi cuerpo no estará allí y por la abierta ventana entrará una brisa fresca preguntando por mi alma. No sé si habrá quien me aguarde de mi doble ausencia larga, o quien bese mi recuerdo entre caricias y lágrimas, pero habrá estrellas y flores, y suspiros y esperanzas, y amor en las avenidas a la sombra de las ramas, y sonará ese piano como en esta noche plácida, y no tendrá quien lo escuche pensativo en mi ventana. Este fue un poema que él escribió antes de morir y fue un poema de despedida. Pero no quiero que se queden con la idea de que Juan Ramón tuvo una vida triste, porque de hecho no fue así. Les dejo, por cierto, siempre mi lista de referencias. Recuerde que en el link de la descripción le dejo todos los documentos que consulté y quisiera despedirme en este en vivo con un mensaje positivo, porque realmente la vida de Juan Ramón fue la vida de un triunfador, también fue la vida de un luchador, porque luchar contra la depresión es algo duro, muchachos, es complicado y como ustedes lo pueden ver, pasó internado gran parte de su vida, pero también tuvo mucho apoyo familiar. Tuvo amor a su alrededor, tuvo cariño, tanto de su papá, de su mamá, de su esposa, de sus sobrinos, hasta sus cuñados querían mucho a Juan Ramón y lo apoyaban en estos periodos de depresión. Así que indudablemente es la vida de un triunfador, es la vida de un hombre que se sobrepuso al trastorno bipolar y finalmente es la vida de un hombre que ha quedado inmortalizado con su obra Platero y yo y además que es uno de los premios Nobel más importantes en literatura española. Así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like y comparte el link de este canal con otras personas que están aprendiendo español. También quisiera hacerte una pregunta en la casilla de los comentarios. ¿Por qué crees que la familia de Juan Ramón Jiménez apoyó tanto a Juan Ramón? ¿Qué papel creen ustedes que jugó la madre, el padre, los hermanos, la esposa en el éxito de este premio Nobel? Déjamelo saber en la casilla de los comentarios, comparte mi video y no te pierdas todas nuestras transmisiones todas las semanas. También, si deseas que reseñe la vida de algún escritor importante, déjamelo saber en los comentarios. Les mando un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Bye bye.